Y bueno, listo. Entonces, vamos a hablar aquí en esta hora que nos queda para luego resolver algunas preguntas adicionales que salgan. La idea es que ahorita en el marco de esta intervención ustedes le hagan preguntas a Jorge de su intervención y las puedan depositar en el chat para que él las recoja y luego pueda resolverlas. Entonces, en esta parte, como sin duda alguna hace parte del elemento esencial de la movilización, de la anormalidad laboral, vamos a hablar, vamos a pincelear algunos temas sobre lo que es el derecho de huelga en el sector petrolero y algunos apuntes alrededor del el derecho a la protesta, que como algo transversal y teniendo en cuenta lo más actualizado posible. Es decir, esta presentación está totalmente actualizada, con prudencia, y pues espero que sea de utilidad para todos. Entonces, esta primera reflexión para decir que esto es tomado de un ensayo que yo les recomiendo siempre a mis estudiantes y a mis compañeros leer. Y se los recomiendo leer. Es un ensayo, tiene 30 hojas, pero ustedes lo leen con una facilidad, es súper chévere de leerlo, que se llama De la huelga al boicot. Está en brasilero, en portugués, pero se puede traducir fácilmente y hay una versión en español que creo que se entiende muy bien en portugués, traducido al portugués, que les recomiendo leer una y otra vez. Creo que nos explica muy bien el fenómeno de la transformación de las luchas de los trabajadores. Esta frase es muy diciente, dice, tal como la opresión, que es su contrario, la resistencia ha marcado la historia de los trabajadores. Sus formas son múltiples, sus significados también. Como una especie de camaleón, ella percibe e imita los modos del ambiente. Es decir, que la lucha de los trabajadores a lo largo de la historia nunca ha sido uniforme, ¿sí? Siempre se han inventado muchas formas los trabajadores, incluso cuentan los historiadores o sociólogos del trabajo, que en las plantaciones de caña, en los tiempos pasados, los mismos cultivadores de caña rompían los elementos de trabajo y decían que eran accidentes para también acabar esos instrumentos de trabajo que parecían instrumentos de tortura. También cuentan, por ejemplo, que a los esclavos se les prohibía hablar, entonces, pero a la vez se les obligaba a cantar. Ellos en medio del canto también replicaban mensajes que eran ejercicios de resistencia. Por ejemplo, también cuentan en la formación de la clase obrera inglesa que los luditas, por ejemplo, cifraban mensajes para identificar cuáles eran las máquinas que tenían que destruir en el marco de la llegada de la revolución industrial. Entonces, hay un sinnúmero de formas que siempre han estado en la lucha de los trabajadores, en la historia de la lucha de los trabajadores, para significar que los ejercicios de resistencia, de oposición, de protesta, de movilización y de huelga han sido diversos a la historia del tiempo. Es decir, esto no ha sido siempre toda la vida y los trabajadores siempre se han reinventado, siempre han creado formas diferentes para resistir, para pelear, para defender derechos y construir nuevos derechos. Entonces, primera recomendación, esta lectura que se llama De la huelga al boicot, la pueden encontrar en Google, está en portugués, pero insisto, la pueden traducir muy fácilmente. Otra referencia a otro libro es de un historiador, investigador colombiano del CINEP, ya bastante veterano él, que se llama Álvaro Delgado, que escribió un libro en el año 2013 que se llama El auge y de la declinación de la huelga desde el punto de vista histórico y sociológico, menos desde el punto de vista jurídico, más de lo que ha sido el ejercicio del derecho de huelga en toda la historia del país, ¿sí? Sus motivaciones, sus éxitos, sus fracasos, quiénes las han liderado. Yo creo que ahí tiene un análisis excelente, cualitativo y cuantitativo, para efectos de los que quieran profundizar en el estudio de este fenómeno tan importante, diría yo, el más importante de los trabajadores en todo el mundo, que es el fenómeno de la huelga. Y decía Álvaro Delgado en ese libro, pues, traje una frase que dice, el acto más complicado y delicado de los sindicatos es organizar y sostener una huelga. Y no es verdad que a los asalariados o a sus dirigentes les guste la huelga, porque así sea pequeña y de corta duración, es una prueba de fuego desconocida enteramente por el resto de los sectores sociales. Entonces, esto para decir pues que pues la huelga, y también aquí la tercera recomendación de lectura, es buscar en Google el último discurso, así lo pueden buscar, el último discurso de Lula antes de ir a la cárcel.
Creo que la primera parte del discurso de Lula resume muy bien el fenómeno complejo de lo que es ir a la huelga, de lo que significa una huelga. A Lula también es decir, fue víctima pues de muchos señalamientos siendo dirigente sindical y bueno, terminó siendo el presidente de Brasil porque pues se tiene la lectura de que la huelga es algo, primero, fácil, sencillo, y segundo, que es algo que pues se tiene que recurrir pues cotidianamente o con decir, no, aquí como lo dice Álvaro Delgado, es una prueba de fuego, desconocido por el resto de sectores sociales. Uno sabe cómo va a empezar, pero no cómo va a terminar. Entonces, tercera recomendación, ese discurso de Lula antes de ir a la cárcel del año pasado. Para entrar un poco en materia, las clases de huelgas que hay en el país son 4. La huelga contractual o asociada al derecho de la negociación colectiva, es decir, cuando se va a la negociación colectiva en el proceso que bien explicó el doctor Jurado en la intervención que me antecedió, y no hay acuerdo, entonces se puede ir a una huelga contractual o de negociación colectiva, es decir, solamente tienen cabida en un proceso frustrado, en un proceso fallido de negociación colectiva. La huelga imputable al empleador, como su nombre lo indica, pues es una huelga que se imputa por causas originadas en el empleador. La huelga contractual o huelga de negociación colectiva, pues tiene cabida en el capítulo segundo del Código, es decir, en las normas del derecho laboral colectivo. Y la huelga imputable al empleador está curiosamente ubicada en las prohibiciones a los sindicatos. Dice, se prohíbe a los sindicatos promover ceses, salvo en las huelgas o los paros imputables o que sean imputables al empleador. Nosotros sacamos en el marco de esta normalidad, la semana pasada, creo que el sábado o el domingo, una circular explicando muy bien por qué procedía la huelga imputable al empleador para reclamar salarios y prestaciones de los trabajadores tercerizados en las empresas que habían suspendido salarios y prestaciones por suspensiones ilegales de los contratos de trabajo. Explicamos muy bien. Además, la huelga imputable al empleador, originado en una sentencia de la Corte Constitucional, que curiosamente no se relaciona a las normas del derecho laboral colectivo, sino a los efectos de la suspensión del contrato de trabajo del artículo 51 y 53 del Código, señaló que cuando la huelga imputable al empleador es imputable al empleador, los salarios y las prestaciones, es decir, ahí no se suspende el contrato de trabajo, es decir, el empleador tiene que pagar los salarios y las prestaciones en los tiempos en que haya huelga. En el resto de huelgas, por virtud del artículo 53, eso es un debate internacional que todavía sigue abierto, porque incluso al gobierno colombiano le han dicho que eso tienen que modificarlo, pero por ahora, por regla general, cuando uno va a huelga, salvo la huelga imputable al empleador, le suspenden el pago de salarios, no de la seguridad social, la empresa sigue obligada a pagar la seguridad social en salud y en pensiones y se sustrae pagar riesgos laborales, pero no paga salarios. Y pues hay mucha doctrina al interior de eso, de quienes justifican diciendo, incluso la sentencia de la Corte Constitucional, que dice que es normal, que es la resistencia, que es la cuota de sacrificio que tienen que poner los trabajadores, en fin. Y hay otra doctrina, obviamente, que defendemos los laboralistas en el sentido de decir que el ejercicio del derecho no debe llevar a una penalización. ¿Sí? Uno está ejerciendo un derecho humano y fundamental como el derecho de huelga, no debería quitarle a uno el salario. Pero bueno, es un debate que sigue abierto. Por ahora, lo claro es que en el ejercicio del derecho de huelga usted le suspenden el pago de salarios y de prestaciones. La tercera tipo de huelga que hay en el país es la huelga por solidaridad, que es la huelga que ejecutan los trabajadores de una empresa en solidaridad con los trabajadores de otra empresa que están en conflicto o que están también en otro ejercicio de huelga. Y la huelga sociopolítica o socioeconómica o socioprofesional, es decir, tiene varios nombres en la doctrina, que fue creada por la Corte Constitucional hace 2 años en la sentencia C858 y en la que señala que es la posibilidad de que los trabajadores ejerzan el derecho de huelga cuando se tomen decisiones políticas, económicas o sectoriales que impacten directamente a los derechos de los trabajadores. Entonces, un ejemplo concreto aquí en estas circunstancias nuestras. La venta de CENIT, eso es una decisión política y económica que tiene un impacto directo en los derechos de los trabajadores, lo cual podría motivar que nosotros pudiésemos hacer una huelga de carácter sociopolítico. Y pongo un ejemplo de la vida real que ya ocurrió. Cuando el gobierno sacó una ley para modificar los aportes parafiscales, los trabajadores del SENA salieron a una protesta. No fue una huelga, fue una protesta. Bloquearon, frentearon, pusieron unas pancartas, en fin, en el SENA de Barranquilla. Ese paro, ese cese, aparente cese,
fue demandado ante la Corte en una sentencia, la más progresista incluso hasta el año 2012, consideró que esa protesta era legal porque se estaba ejerciendo un derecho fundamental como era el derecho a la protesta, pero que además estaba asociado a una decisión política y económica que afectaba los derechos de los trabajadores. Es decir, no estaban reclamando nuevos derechos ni el incumplimiento de los convenios colectivos, sino que si quitaban los aportes parafiscales, pues el SENA se quedaba sin ingresos. Entonces, la Corte Suprema consideró que ese era el ejercicio del derecho de huelga en el marco de una huelga sociopolítica o socioprofesional. Aquí pongo el ejemplo que es el más gráfico, diría yo, el hecho de que vayan a vender Cenit o vayan a vender Ecopetrol es una decisión política y económica que tiene impacto directamente en los derechos de los trabajadores. El Internacional del Trabajo ha hablado de interés para los trabajadores, que sean temas de interés para los trabajadores. Cuando haya temas de interés para los trabajadores, pues obviamente los trabajadores tienen ese ejercicio de derecho de resistencia que, como ya explicamos, es la resistencia, el derecho a la oposición, el derecho a la protesta es el género y el derecho a la huelga es una especie de ese derecho. Entonces, hay esas 4 casos de huelga hay. Sin embargo, la Corte, que este es uno de los hechos relevantes de la sentencia que acaba de salir el 24 de junio de no tiene ni un mes, está fresquita, es que dice la Corte que esta enunciación, es decir, esta señalamiento de que hay 4 tipos de huelgas. Ahora, hay 2 tipos de huelgas de carácter legal y 2 de carácter jurisprudencial. Los de carácter legal son el imputable al empleador y el contractual, y de carácter jurisprudencial la sociopolítica y la de solidaridad. Sin embargo, la Corte introdujo aquí esto que es muy importante, dijo, esta enunciación de ningún modo puede entenderse que es taxativa, es decir, que son las únicas tipos de huelga, por lo que dice aquí la Corte, toda vez que la huelga es un fenómeno mucho más complejo, capaz de cubrir varias finalidades, siempre que sean de interés para los trabajadores. Por eso destaco ahí esa palabra de que es interés para los trabajadores. Cada vez que haya, y por un ejemplo, aquí el asesinato de dirigentes sindicales sistemáticos, el Comité de Libertad Sindical señaló que era un motivo suficiente para que los trabajadores del país fueran a huelga. Es decir, cuando asesinaran a un dirigente, cuando atentaran contra la vida, era una justa causa para ir a huelga. Es decir, eso va más allá del salario, de la negociación colectiva y de la prestación. Incluso el Comité de Libertad Sindical también ha dicho que cuando haya modificaciones en las condiciones de empleo, que es lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo, en el segmento del transporte, también motivaría a los trabajadores a hacer una huelga de carácter socioprofesional. Entonces, esto es una reivindicación muy importante. Ahora, el concepto de huelga. Este concepto, que es bien viejo, es de 1981, no es del Tribunal Constitucional Español, que me permito traerlo acá, porque a nuestro modo de ver, y cuando digo a nuestro modo de ver, digo de los abogados laboralistas que nos gusta este tema, a nuestro modo de ver, la definición del derecho de huelga del Código Sustantivo del Trabajo prevista en el artículo 429 está en desuso, está desactualizada, es preconstitucional. Simplemente señala la huelga asociada a la negociación colectiva. Y como ya hemos dicho, la huelga es un fenómeno más complejo, más allá de la negociación colectiva. Incluso esa definición del 429 está desactualizada, porque después del 1950 se crearon 3 tipos de huelga más. Entonces, por eso traigo esta definición, que a mi modo de ver es una definición más adecuada para los temas que estamos analizando. Y señala desde 1981 el Tribunal Constitucional Español, aquí para los interesados en leerla, pueden leer la sentencia, aquí está el enlace, señala que el derecho de huelga es una perturbación que se produce en el normal desenvolvimiento de la vida social y en particular en el proceso de producción de bienes y servicios que se lleva a cabo de forma pacífica y no violenta mediante el concierto de trabajadores, es decir, mientras una deliberación, decisión previa y de los demás intervinientes en dicho proceso. En ese término amplio, la huelga puede tener por objeto reivindicar mejores en las condiciones económicas o en general en las condiciones de trabajo y puede suponer también una protesta con repercusión en otras esferas o ámbitos, como ya me referí, es decir, por ejemplo, en decisiones políticas que afecten directamente los derechos de los trabajadores. Entonces, esta lectura, esta definición del derecho de huelga tomada del Tribunal Constitucional Español me parece más adecuada para efecto, es decir, se ve como una perturbación de la normalidad. Esto para hablar de lo que estamos precisamente mencionando en este caso, una perturbación en el normal, y utiliza la palabra normal, y por eso cualquier afectación que uno plantee alrededor de la normalidad del desenvolvimiento de la vida social
y en particular del proceso de producción de bienes y servicios, se debe entender como un fenómeno huelguístico. Lo que pasa es que nosotros tenemos, particularmente los trabajadores petroleros, usted hablar de huelga en el sector del carbón es cotidiano, o en el sector del transporte, porque, por ejemplo, los últimos que hicieron una huelga fueron los compañeros del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte en el puerto de Buenaventura. Entonces, no es tan, aquí hablar de huelga, pues es básicamente casi que un tabú hablar de huelga aquí. Pues. Y ahí sí, como decía el maestro Romagnoli, pues parece que fuera una palabra en desuso, que fuera una palabra que estuviera muriendo, que estuviera muriendo lentamente, y resulta que no. Hoy, incluso lo dijimos lo dije en una columna que escribí en estos días, la Corte Suprema de Justicia acaba de revivir el derecho de huelga y hay que reivindicar el derecho de huelga. Entonces, por eso inicio con este concepto de huelga. Ahora aquí también traigo un par de conceptos de otras autoridades. Por ejemplo, este de Tarso Genro, que es un abogado laboralista experto en Brasil, que asesora a la CUT Brasil, y me gusta mucho esta frase porque dice: la huelga se apoya en un trinomio que es ruptura de la normalidad de la producción, lesión para el capitalista y propuesta de restablecimiento de la normalidad rota, ¿sí? Porque obviamente el conflicto como derecho de presión, o el ejercicio del derecho de huelga como derecho de presión, es un medio para buscar un escenario y llegar a una negociación y poder conjurar las causas que originaron determinado conflicto. Entonces, ese concepto también quería compartírselos. Este que es del Tribunal Federal del Trabajo de 1980, de una sentencia de 1980 que dice que la historia social muestra que ahora que los sindicatos casi siempre están reducidos a exigir y a conseguir una mejora en las condiciones de trabajo. En una oposición de intereses como esta, los contratos colectivos serían en general, sin el derecho de huelga, nada más que una mendicidad colectiva. Recuerden que el trípode de la libertad sindical se compone entre derecho a asociación, negociación colectiva y huelga. Lo que dice aquí, en otras palabras, el Tribunal Federal Alemán es que la negociación colectiva sin huelga, pues es nada más que mendicidad colectiva, es pedir, porque yo no tengo entonces cómo presionar un escenario. Y por eso el derecho de huelga es un derecho de presión, es una vía de hecho, pero por la Constitución, la ley y las normas internacionales. Y por eso hay que decirlo con toda la tranquilidad que amerita el término y con toda la tranquilidad que amerita el tema. Por eso insistí en la primera parte de la presentación que no nos debe dar ni pena ni temor decir que nosotros queremos incomodar, perturbar la producción, perturbar la operación y de paso generar una lesión económica, porque es una lesión económica, es una perturbación autorizada por la Constitución y la ley como derecho de presión. Entonces, lo que pasa es que a veces nosotros el término de huelga, y obviamente en una industria como la petrolera, en la que ha sido fuertemente reprimida, en la que ha sido fuertemente sancionada, pues tenemos un concepto atávico, un concepto nostálgico y un concepto bastante temeroso del derecho de huelga. Pero hoy tenemos otras condiciones, precisamente porque el abuso ha logrado esas condiciones para poder ejercer el derecho de huelga hoy no voy a decir que con cero riesgos, porque obviamente la lucha de los trabajadores siempre va a tener riesgos, pero con menor riesgo propio. Entonces, aquí unos primeros apuntes, que ya lo había mencionado en la primera parte. La USO ha sido el sindicato más demandado por huelgas. Nosotros hemos hecho muchas huelgas, hemos hecho demasiadas huelgas. Estoy terminando incluso de escribir un libro sobre esto, pero nosotros hacemos todos los días huelgas, pequeñas, medianas, grandes, de corta duración, de mediana duración y de larga duración. Hoy los trabajadores de masa en Sabana hicieron una huelga. Eso es una huelga imputarle al empleador, pero es una huelga. En aquel día la que hicimos en la Puerta Norte, es una huelga de 2-3 horas, pero es una huelga de corta duración. Huelgas, lo que pasa es que nosotros solamente tenemos la referencia de la huelga, la última huelga fue la del 2004, pero lo que estamos haciendo y lo que hacemos todos los días, así sea pequeño, mediano o largo, son huelgas. Esto para responder una pregunta que me decían, que el lenguaje, la Corte ya resolvió eso. Usted le llame paro, asamblea permanente, huelga, lo que sea, es lo mismo. Después de que haya suspensión del contrato, es decir, cuando haya suspensión de actividades, hay un ejercicio de huelga, porque usted está dejando de trabajar, está cayendo sus brazos, es un ejercicio de huelga, y por lo tanto se somete a la tramitología o al procedimiento estudiado por la huelga. Por eso, este ensayo que les recomendé leer
de la primera parte, el que está en portugués, el de Marcio Tulio, señala que muchos sindicatos en el mundo, esto no es un tema colombiano, en el mundo, aquí en Colombia en el 2018 apenas hicieron 2 huelgas. Aquí, por eso el libro de Álvaro Delgado, que lo escribió en el 2013, se llama Auge y declinación de la huelga. Los sindicatos temen cada día más enfrentar los tribunales porque pues obviamente estamos en circunstancias más difíciles, pero es un fenómeno mundial y por eso el llamado de Marcio Tulio es hacer otros métodos de lucha colectiva, de perturbación de la normalidad, de sacar de la normalidad a los empleadores para reivindicar derechos laborales. Ahora, que aquí en el 2018 apenas se hayan hecho 2 huelgas no quiere decir que los trabajadores y los sindicatos no estén peleando. Estamos peleando y lo estamos haciendo y lo están haciendo de otras formas, pero lo están haciendo. El sindicato como la USO ha sido el sindicato más demandado, a pesar de que hacemos muchas huelgas, nos han demandado poquitas veces, pero ha sido el más demandado, es decir, en medio de todas las sentencias que se han conocido desde el año 2012, del año 2010 hasta la fecha. Nos han demandado 5 veces, es decir, 5 veces hemos tenido que ir a la Corte Suprema de Justicia a defender la personería jurídica del sindicato y nuestros movimientos huelguísticos. ¿Cuántas veces hemos ganado? 4. ¿Cuántas veces hemos perdido? 1. Entonces, eso para decir que ¿cómo hemos ido a ganar a la Corte? Pues hemos ido a ganar pues defendiéndonos en el ejercicio del derecho humano a la huelga, y aquí hubo huelgas que se hicieron recientemente, por ejemplo la de CBI, la que se hizo en el marco de la negociación colectiva de CBI, eso fue una huelga contractual, se presentó un pliego, no hubo negociación, se hizo una huelga de 3 días y ahí salimos bien porque se hizo cumpliendo las formalidades. Aquí hay 2 huelgas, ahorita las menciono, que también hemos hecho y que nos ha permitido aprender cómo hacer las cosas. Segundo apunte, la USO creó Ecopetrol. Nosotros siempre reivindicamos que creamos Ecopetrol, producto de una huelga en 1948, que 3 años después dio lugar al nacimiento de Ecopetrol en 1951. Pero yo los invito a que lean los libros de historia de la USO, los que escribió, los que pagó la USO, los que escribieron a través de la Corporación Aurizara Marrugo, porque hay otros libros de historia de trabajadores petroleros que cuentan otras historias adicionales o que se contradicen con estas, en fin, porque los historiadores pues tienen sus cosas y cada uno cuenta su historia desde su punto de vista. Pero los libros de la historia de la USO de Renán Vega Cantor cuentan que la huelga que más cercano paralizó al país por suministro de combustible no fue la del 48, fue la del 46. Y también cuentan que en las diferentes huelgas, no todas las huelgas fueron nacionales. Recuerden que el sindicato antes era la USO antes era un sindicato de empresa, no era un sindicato de industria. La que tenía un gran liderazgo y una gran proyección era Fedepetrol, lo que es hoy Funtramiesco, que era la federación que agrupaba muchos sindicatos de empresa. La huelga que más cercano paralizó al país por combustible fue en el 46, no el 48. Y en el 48 hubo subdirectivas que no participaron del paro, que no participaron de la huelga. No me lo crean a mí. Vayan al registro histórico de Renán Vega Cantor, que escribió en 2 tomos la historia de la USO. Pero nosotros reivindicamos la creación de Ecopetrol, producto de una huelga, y estamos convencidos de eso. Y creo que obviamente hay historiadores intentando borrar ese legado histórico y nosotros debemos mantener esa. Y como ya también lo mencioné, nosotros hemos construido derechos a través de huelgas. Así fue la huelga del 71, del 77, con muchos despidos, con desterrados. Hay un libro de un francés sobre la huelga de 1977 que llama que no fue una huelga, sino que fue una guerra. Y bueno, eso ha significado mucho sacrificio. Y como lo dije ahorita, seguimos haciendo huelgas, insisto, pequeñas, medianas, grandes, en una empresa o en otra, en una empresa tercerizadora, en una operadora, pero seguimos y seguiremos haciendo huelgas. Hay 2 pronunciamientos que ha creado la USO en el marco de estos ejercicios de derecho de huelga. Uno, lo mencionamos en un oficio que le escribimos al presidente en el marco, porque recuerde que estaban diciendo que los trabajadores no podían quedarse en sus sitios de trabajo después de cumplida su jornada porque estaban incumpliendo el reglamento, ¿no? La Corte Suprema en el radicado 77573, que es una huelga, un lock-in o una ocupación de los centros de trabajo que hicimos en abril del año 2015 en la planta de Codicel. Una planta de Codicel, nosotros tenemos 3 afiliados, alcanzamos a tener 40 en su momento. Queda dentro de la refinería de Barrancabermeja, tenemos afiliados y tenemos un convenio colectivo, hemos firmado 2. Hoy nos quedan solo 3 afiliados, pero bueno, esa es la lucha sindical.
En ese momento, cuando salió el primer compañero, los trabajadores reaccionaron, se tomaron las plantas, se quedaron fuera de su jornada de trabajo ahí, no pararon la producción, sino que se tomaron simplemente la planta. Algo similar a lo que están haciendo en algunas plantas de oleoductos, y eso no está proscrito por la ley, ni es ilegal. Incluso la Corte en esta sentencia 77.573, construida por la USO, porque nos demandaron y nos tocó irnos a defender en el Tribunal de Bucaramanga y luego en la Corte, construimos que la Corte terminara diciendo que esto era un ejercicio legítimo de resistencia y de protesta de los trabajadores petroleros, en este caso los trabajadores de Codicel. Que como le explicó el doctor Jurado, nuestros estatutos nos permite afiliar trabajadores que van más allá del petróleo, ¿sí? Y nosotros tenemos en nuestros estatutos la posibilidad de afiliar trabajadores eh, de estos procesos productivos nuevos. No nos aceptaron en Bioenergy, esa es una pelea que todavía sigue. Bueno, acabaron la empresa, estamos ahí acompañando a los otros sindicatos, tenemos algunos afiliados ahí con las afiliaciones en discusiones, por decirlo así, pero creo que, es decir, esto para explicar esto con ejemplos prácticos, lo que señaló muy bien el compañero Jurado. Y la segunda sentencia que también creamos nosotros es un caso, un paro, una huelga, insisto, que hicimos con el compañero Luis Carlos, incluso el compañero Luis Carlos aparece en esa sentencia, en el centro, con una empresa que se llama HP, el Pain, algo así. Es una empresa operadora de... Esa sentencia es muy buena, además es disruptiva, porque es una sentencia que le quita requisitos a la huelga y tal, y creó un derecho, que es el derecho de dejar de hacer o de no hacer, o de paralizar o de hacer huelgas cuando se ponga en riesgo la vida de los trabajadores, que era lo que estábamos alegando allí, que había una operación insegura alrededor de una grúa. Nosotros paramos las labores por 1 o 2 días, la empresa nos demandó y bueno, 2 años después la Corte terminó dándonos no solamente el derecho, sino dándonos la razón, sino creando este derecho. Entonces, les invito a leer algo que sobre el respecto escribí, que pueden encontrar en Google, que se llama El derecho de huelga en tiempos de pandemia. Me refiero particularmente a esa sentencia que creó la USO conforme al ejercicio defensivo que hicimos también en los tribunales y obviamente haciendo la huelga. Y hay 2 pronunciamientos también que tengo que mencionar. El de Petro Santander, a nosotros en Petro Santander, yo creo que nos fue mal en ese pronunciamiento y terminó recientemente con compañeros despedidos de esa empresa, donde tenemos afiliados, donde empezamos un proceso organizativo, donde tenemos recientemente un convenio colectivo, pero ha sido muy sufrido ese proceso de organización, pero una sentencia de la Corte, que también la pueden leer, es decir, eso es público, nos lleva a decir pues que ese paro, esa huelga que en principio fue de las comunidades, terminó vinculando trabajadores directos y nos despidieron incluso a dirigentes. Eso por poner ejemplo, es decir, esas son las sentencias que tenemos al interior de la USO y en las que nos ha tocado irnos a defender, y algunas, insisto, con buenos resultados y otras no, porque así es la vida sindical, es decir, no todas nos las ganamos, no todas las perdemos. Algunos otros apuntes. Y también para resolver parte de la pregunta que creo que el que me lo ha hecho era Oscar, frente al tema del lenguaje o del concepto. Mientras implique suspensión de labores, será huelga, es lo que ha dicho la Corte. Si no hay suspensión de labores es en estricto sentido, si lo que hay es una reunión, si lo que hay es un plantón, si lo que hay es un mitin, si lo que hay es una ocupación de los puestos de trabajo por fuera de la jornada de trabajo, no hay huelga. Son manifestaciones de protesta que también han sido amparadas por la Corte Suprema de Justicia, y les pongo 3 ejemplos. Uno de Sintralecol, el 56576, una del Sindecena, que ya lo expliqué cómo fue motivada y qué significó, y una muy reciente, del año 2019, que hicieron los compañeros de Sintraendes en el acueducto de Bucaramanga, que también los demandaron, y creo que fue muy bien el ejercicio defensivo que terminó arrojando una sentencia de un magistrado pues progresista hasta ahora, el doctor Gerardo Botero, para defender el derecho de protesta, y encontró pues que básicamente allí no había pues una suspensión, y eso que se trataba de un servicio público esencial, ¿sí? Pues el servicio de acueducto. Y justifica esas protestas y justifica el alboroto que se genera alrededor de las protestas, porque dice que pues no tiene ningún sentido hacer una protesta si no llama la atención de la policía, la personería, de las autoridades, de los ciudadanos que se incomodan. Es decir, básicamente me gusta mucho esa sentencia, que es del 2019, porque termina justificando la incomodidad en terceros. Es decir, una protesta no tiene ningún sentido si no incomoda.
una normalidad laboral no tiene ningún sentido, sino incomoda, y eso es lo que termina justificando muy bien esta última sentencia. La primera de Sintralecol, lo que terminó diciendo la Corte, creo que fue la primera sentencia de la Corte donde dice que si no hay concertación previa, es decir, no hay decisión previa de los trabajadores para paralizar labores, no hay huelga. Lo que hay es cualquier otra cosa, pero menos huelga, y termina amparando, o más que amparando, termina no dándole la razón a la empresa que pretendía la ilegalidad y la sanción de los dirigentes sindicales y los trabajadores que participaron en esta protesta, que fue organizada paralizando actividades en un parqueadero, impidiendo el ingreso, lo que tradicionalmente nosotros hacemos. Entonces, eso para mencionar. Requisitos para hacer una huelga, que a veces nosotros creemos que los requisitos son exageradísimos y que, mejor dicho, no los vamos a cumplir. Un sindicato como la USO tiene capacidad de hacer cumplir estos requisitos. Son muy fáciles. Y lo digo porque la USO es un sindicato mayoritario en Ecopetrol. Tenemos cerca del 40% de tasa de sindicalización. Y si bien es cierto, tenemos unos casos, bueno, tampoco tan poquitos, en las que no somos mayoritarios. Por ejemplo, en Petro Santander todavía no somos mayoritarios, en Chevron no somos mayoritarios, en Edson no somos mayoritarios, lo que era Primas, lo que es Primas y era Edson. Bueno, en Ecodiesel, bueno, en un sinnúmero de empresas todavía seguimos siendo minoritarios, pero en Ecopetrol tenemos toda la capacidad, porque somos un sindicato grande, tenemos cerca de 200 dirigentes sindicales que somos buenos para hacer elecciones, pues somos buenos para hacer votaciones. Imposible que nosotros no pudiésemos conseguir los votos necesarios para eso. Ahora, mucho más fácil nos lo acaba de poner la Corte, porque la Corte lo que acaba de decir es que solamente para la huelga contractual, para la primera huelga que hablamos, la asociada a la negociación colectiva, es que se requieren mayorías. Se requiere un preaviso. El preaviso es que si usted logra las mayorías, usted no puede hacer la huelga inmediatamente, sino que tiene que anunciarle a la empresa y no la puede hacer en menos de 2 días ni más allá de 10. Esto para darle la oportunidad que la empresa se pueda allanar, ¿sí? De pronto, si usted gana la votación de la huelga, la empresa dice, bueno, estos manes van a hacer la huelga, mejor yo cedo. Que es lo que ha ocurrido, ocurrió al menos en la pasada huelga de Sintracarbón. La pasada huelga de Sintracarbón la votaron, ganaron el 98% de los votos en la urna y la empresa de una vez cedió. Es decir, los trabajadores no hicieron la huelga inmediatamente, dejaron para el día 10º, dijeron, esperemos hasta el último día, sigamos negociando, y en esos 10 días lograron un acuerdo. Porque como le hemos dicho hasta el cansancio, la huelga no puede ser un fin en sí mismo, es un medio de presión, es un derecho de presión para alcanzar un objetivo, es defender derechos laborales, construir nuevos, presionar una negociación, escuchar a los trabajadores, en fin. Entonces, tiene que ser pacífico, sin duda, porque ya lo hemos mencionado. Ahora, frente a este tema del concepto de pacífico, la Corte ha desarrollado algunas tesis en el sentido de que, pues, son varias las arengas, son varias los chiflados, son varias las tensiones, porque son normales las tensiones en un conflicto que se da incluso entre trabajador-trabajador, en fin. Pero bueno, ya cuando implica otras conductas más allá de eso, pues ahí sí entra en contradicción con el derecho. Y en el caso de la huelga en el sector petrolero, lo voy a referir ahorita, pues hay que garantizar unos servicios mínimos porque así nos lo exige la jurisprudencia, la doctrina internacional del trabajo e incluso la legislación. Para el resto de huelgas, para el resto de las 3 huelgas, no necesitamos solamente estos 3 requisitos. Avisarle al empleador que vamos a ir a huelga y hacerla mínimo en 2 días y máximo en 10 después de que le decimos que vamos a ir. Conservar el carácter pacífico y respetar unos servicios mínimos, básicamente en el sector petrolero, para este tipo de huelgas, incluyendo la socioprofesional, que es, ya mencioné en caso de que se pudiese adelantar, no necesitamos ni siquiera mayorías ni votación. Ahora, ¿qué estamos recomendando y qué hemos recomendado? Si tenemos las mayorías, ¿por qué no ponerlas sobre la mesa? Porque lo que dijo la Corte Suprema hoy es que hay casos en las que, por ejemplo, este caso en la última sentencia estudió el caso de médicos de consulta externa que llevaban 10 meses que no les pagaron el salario. Entonces lo que la Corte dice, oiga, no, pero es que ya eso sí es una embarrada, que no les paguen y no puedan protestar, sí es tenaz. Por el contrario, esa gente está desesperada y son reacciones totalmente naturales de desesperación. En este caso, nosotros hemos dicho, pues si tenemos las mayorías, ¿por qué no ponerlas sobre la mesa? Porque yo sé y lo hemos estado convencidos, esto lo hemos venido discutiendo hace 3, 4 años, este sindicato tiene la capacidad de poner las mayorías sobre la mesa. Por eso Ecopetrol y por eso el gobierno le teme que la organización sindical se meta en esta discusión.
Ahora, esto no es un invento mío, esto es una construcción de la USO, de este sindicato, que nos costó y nos ha costado harto, porque la huelga en el sector petrolero está limitada desde 1953. Ustedes pueden leer el literal H del artículo 430 y la norma sigue incólume, sigue normalita. Pero con ocasión a la huelga del 2004, que despidió 253 trabajadores, la USO inmediatamente abrió un capítulo en el Comité de Libertad Sindical, lo pueden buscar, es el caso 2355. Y ese caso del Comité de Libertad Sindical expidió varias recomendaciones por varios años que llevó al posterior reintegro de los trabajadores. En una sentencia, en dos sentencias que se dieron en el Tribunal de Cúcuta, que fueron revisadas por la Corte Constitucional y que arrojó la sentencia T-171 del año 2011, que dejó en firme los reintegros de la huelga y que, de algunos, y que después terminó en la anulación de la resolución 1116 que había declarado ilegal la huelga, pero también llevó a que el gobierno y Ecopetrol se sintieran presionados y a conformar lo que nosotros conocemos o conocimos en su momento como el CETCOID, ¿sí? Un escenario del CETCOID, que es el Comité para Tratamiento o Especial para Tratamiento de Casos ante la OIT, donde se hacen acuerdos sobre casos que se estén discutiendo en el Comité de Libertad Sindical. En el marco del CETCOID, en el año 2011, gracias a todas estas acciones jurídicas, a la presión nacional e internacional, que logró la USO, se pudo reintegrar todos los despedidos. Es la única huelga de la historia de la USO, la única, óiganlo muy bien, que logró el reintegro de todos los despedidos. Y eso lo hizo esta generación de dirigentes gracias a esa intensa lucha y ese debate nacional e internacional y a mucho lobby nacional e internacional y a estos resultados que hoy me permito compartir con ustedes. Luego de todas estas recomendaciones y luego del reintegro de los despedidos, llevamos este debate a la Corte Constitucional. Cuando digo llevamos, pues lo presenté a nombre propio, un tema que siempre me ha gustado, pero obviamente yo ya era dirigente de la USO y yo busco y siempre he buscado que aquí se garantice el pleno ejercicio del derecho de huelga como ese primer derecho de constructor y defensor de derechos. Y la Corte Constitucional nos dio la razón en el año 2014. En esta sentencia que pueden leer dice, lo primero que debe indicarse es que esta disposición, es decir, el literal H del artículo 430, no excluye totalmente la huelga en el sector petrolero, el sector de los hidrocarburos, sino que la permite. Es decir, ahí deja claro, aquí los que dicen que es que la huelga aquí no está permitida, no, ahí dice, la permite, siempre y cuando no se comprometa el abastecimiento normal de combustibles en el país. Es decir, lo dice aquí mismo la sentencia, garantiza la posibilidad de que se ejerza el derecho bajo una condición material que depende del contexto concreto del suministro de hidrocarburos al país. Es decir, eso es lo que se llama en la doctrina internacional del trabajo, porque así lo ha dicho la Comisión de Expertos de la OIT, el Comité de Libertad Sindical y, bueno, toda la doctrina internacional del trabajo y el derecho comparado, en fin, eso se llama servicios mínimos, garantizar servicios mínimos, es decir, lo que requiere el país. Es decir, que lo que sirva de exportación nosotros lo podemos parar. Lo que sea importación y que no impacte en el suministro de combustible, lo podemos parar. La producción que sea para vender, la podemos parar porque necesitamos generar una lesión al empleador, que en este caso es Ecopetrol. Si ahora, voy a poner una cifra aquí pegada a los cabellos, si el país necesita 100.000 barriles de gasolina al día y nosotros producimos 200.000 y 100.000 son para importar, esos 100.000 que son para exportar, nosotros los podemos parar y estamos legitimados por la ley para pararlos. ¿Por qué? Porque obviamente ese es el derecho de presión que tenemos en el marco del derecho de huelga. ¿Quién garantiza esos servicios mínimos? Bueno, aquí no está definido en el país, pero nosotros en principio podemos garantizarlos, porque ¿qué tal que nosotros digamos, vea, vamos a garantizar los servicios mínimos en el sector del transporte de hidrocarburos solamente para que el país funcione se requiere el 20% de lo que producimos? Nosotros nos garantizamos de bajar el 80%. ¿Y quién es más con más experticia y capacidad de saber cómo bajar el 80%? Pues nosotros mismos, los trabajadores sindicalizados y este sindicato. Esta sentencia es mejor dicho, si había duda hasta el 2019, esta sentencia terminó de aclarar la duda. Y esta sentencia nos costó tener al compañero Jimmy Alexander Patiño y de 253 despedidos más durante casi 8 años, incluyendo muchos de los que nos están aquí escuchando. Esta sentencia del Consejo de Estado, que la pueden consultar, se la puedo compartir, la vamos a leer literalmente para que no quede duda. Dice que dice, en todo caso tampoco se tipifica la falta. ¿Cuál falta? La de abandono del cargo, función o servicio, que fue con la que despidieron los trabajadores por la huelga en el año 2004. Pues se encuentra la sala que la inasistencia del señor
fue ahí, bueno, ahí fue Jimmy Alexander Patiño, a su puesto de trabajo en el periodo ya referido sí estaba justificada. En efecto, mal haría la sala en desatender el hecho de que, conforme con las recomendaciones expedidas por el Comité de Libertad Sindical como organismo integrante de la OIT, el petróleo no puede ser considerado un servicio público esencial en estricto sentido. Y en consecuencia, los trabajadores de la demandada, es decir, de Ecopetrol, que era la demandada en este caso, sí podían llevar a cabo una huelga a fin de conseguir el reconocimiento de los derechos reclamados. No obstante, dice aquí el Consejo de Estado, sin perjuicio de la restricción, que por disposición del artículo 56 constitucional y de los artículos 430 y 450 del Código pesa sobre la huelga tratándose de servicios públicos esenciales, en el caso objeto de estudio no habría lugar a coartar el ejercicio de tal derecho, ya que el sector del petróleo no constituye un servicio público esencial en el sentido estricto, por cuanto su interrupción no pone en riesgo la vida, la seguridad y la salud del individuo. Entonces, esto, compañeros, esto no ha sido un regalo de la burguesía, no ha sido un regalo del gobierno, no ha sido un regalo de los empresarios, esto lo ha construido la USO a pulso, a punta de sufrimiento, teniendo 253 compañeros despedidos y cuya carrera empezó a construirse a partir del año 2004, que como ya lo mencioné, ha sido la única huelga que ha podido restablecer los derechos de todos los despedidos. Ahora, servicios mínimos. Lo mencionó la sentencia de la Corte Suprema en el caso de los médicos. Dijo, la ausencia de la ley no implica negación del derecho. Dice, la doctrina más destacada ha sostenido que la ausencia de reglamentación de un derecho constitucional consagrado no impide de ninguna manera su ejercicio, razón por la cual la inexistencia de la reglamentación no perjudica el derecho de huelga. Y ahí está la doctrina, ahí está, dice, apunte sobre el derecho de huelga. Bueno, y ahí está citado por la sentencia 1880 del año 2020. Esto lo menciono para decir, porque algunos dicen, bueno, ¿y cómo entonces, si no están los servicios mínimos definidos, entonces no pueden hacer? Esa es la respuesta de Ecopetrol. Y lo peor de todo es que algunos dirigentes dicen que es así. No, compañeros, nosotros podemos garantizar los mínimos, porque en el DANE, en las autoridades, en Fendipetróleo, podemos encontrar muy fácil cuáles son las demandas de combustible que se requiere diario en el país. Y esa nosotros somos capaces de garantizarla si estamos en la operación, pero legitimados por toda esta doctrina nacional e internacional y por estas normas para ejercer un derecho humano como es el derecho a la huelga. Esto también tengo que hacer una referencia, porque aquí también ha cogido fuerza un mito. Es solamente un mito, porque la historia cuenta otra cosa. Siempre nos dicen, no, que es que la huelga política, que es que la ley de la burguesía, que es que antes, yo no sé qué, antes no se cumplía la ley, que es que siempre ha sido así. No, mire, vayan al libro de Renán Vega Cantor otra vez. Busquen el tomo número 1 y la página 286, si la tienen ahí a la mano. Dice, en esos tiempos, las acciones de los trabajadores a través de la huelga mostraban un profundo respeto por los procedimientos legales, actitud verificable en los recursos jurídicos que los sindicatos usaban con el fin de presionar al gobierno para que se obligara a las compañías a negociar en los tribunales de arbitramiento. Hablando de esos tiempos, en el 40, en el 50, no puedes decir que los trabajadores antes no respetaban las normas. Antes del 53, la huelga era permitida en el sector petrolero. En el 53 se prohibió, por eso hubo una huelga. ¿Por qué se prohibió en el 53? Precisamente en el marco de una dictadura. Porque en la huelga del 46 ya la USO, o más bien Fedepetrol, había sido capaz de dejar sin combustibles al país y el gobierno y el Estado no quería permitir que eso volviera a suceder. Y otra reflexión de estas históricas, también vayan al libro de Renán Vega Cantor, ahí pegadito. Por eso lo pongo aquí pero es tomada de un libro también de historia sobre los trabajadores petroleros que se llama, o un artículo que se llama Imaginarios y Realidades de la Ley en las luchas de los trabajadores petroleros colombianos en las huelgas de 1924 y 1946. ¿Qué dice la autora? El imaginario de legalidad que poseían los trabajadores petroleros durante la primera mitad del siglo XX estaba cargado de aspectos que reivindicaban el papel de la ley como herramienta de clase y símbolo de protección de derechos, justicia, igualdad y hasta de soberanía nacional. Ahora, yo no sé si eso ocurrió o no ocurrió y no sé en su determinado momento qué pasó, pero es lo que registra la historia y es lo que registra la historia consignada en los libros
que recogen la historia de nuestra organización sindical. Entonces, aquí para referirme a algunas conclusiones y pasar pues al panel de preguntas para que resuelva el doctor Jurado de su presentación, si hay, no sé si han llegado o no, y obviamente para abrir aquí el micrófono unos 40 minutos sobre preguntas alrededor de este tema. Entonces, primera conclusión, es posible una huelga en Ecopetrol y en el sector petrolero, y es posible hacer huelgas parciales. La sentencia nos lo permite. Es decir, es posible hacer huelgas sectoriales. Ya lo mencioné, las huelgas en la historia del abuso, no todas han sido generales. Y ni siquiera la del 48 que dio lugar a Ecopetrol. Busquen en el libro de Renan Vega Cantor quienes no participaron de la huelga del 48 y se van a sorprender. Segundo, se pueden hacer protestas, suspensiones relámpago de las actividades del trabajo y cualquier tipo de protesta con el propósito de, como ya lo mencionamos, incomodar, irrumpir la normalidad, sacar de la cotidianidad a la empresa, del aparato productivo, aplicar operaciones reglamento, que son lo que denominamos en la doctrina huelgas de celo. Brazos caídos, operación tortuga, todo eso se puede hacer y está permitido y está recogido en el marco del derecho a la huelga. Tercero, son claves las actas de constatación. Hay dos sentencias que estudia el papel de las actas de constatación en los procesos judiciales. Por eso hay que saber uno qué dice cuando el ministerio va a constatar un cese de actividades. Sobre eso podemos preparar a los dirigentes después. Pero es decir, es clave lo que se dice allí. Por eso uno tiene que ser prudente, porque uno en ocasiones es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Es clave ser prudente en los documentos que emitamos, en los boletines. Lo mencionó el doctor Jorge frente a otro tema, pero la experiencia del Tribunal de Arbitramiento Uso Ecopetrol del año 2003, si ustedes leen como 6 sentencias que hay y autos y sentencias complementarias, uno de los principales errores que cometimos fue nosotros decir cosas en los boletines del sindicato que no habíamos haber dicho, como parte de las propuestas que estábamos dispuestos a aceptar del contrapliego patronal en ese entonces. El tribunal los dio como aceptados y los incorporó en su laudo. Todo uno tiene que ser prudente. Documentos, hoy en las redes, hoy en las redes permiten que se filtre un documento y se vuelva público. Y esos documentos son espadas de Damocles para nosotros mismos. Nos jodemos nosotros mismos, jodemos al sindicato y jodemos a los dirigentes individualmente considerados. Entonces, prudencia en esas orientaciones que en ocasiones sacamos en los boletines o en circulares internas donde decimos cosas que no debemos decir. Y cuarto, el propósito de la huelga y de la protesta como medio es lesionar económicamente al empleador. Insisto, no nos debe dar pena, no nos debe dar miedo, es un derecho legítimo, es un derecho de presión, está reconocido así mundialmente. Que los empresarios no les gusten. Desde el año 2012 en la OIT vienen bloqueando el sistema normativo alrededor del derecho de huelga de forma unánime todos los empresarios del mundo. Y nos llevan ganada esa pelea en todo el mundo, para que no digan que es un tema de Colombia o del abuso, porque a veces nosotros nos ensimismamos, creemos que los problemas más graves de toda la humanidad es el problema que tiene el abuso de los trabajadores petroleros. No, compañeros, hoy el mundo y el drama que viven los trabajadores es más complejo. Y nada más para referirme en Colombia, recordemos las cifras de desempleo que acaban de salir. Eso pone a cerca de 15 millones de colombianos sin ingresos hoy por producto de esta pandemia. Y se estima, según el último observatorio de la OIT, que 1.300 millones de trabajadores perderán los ingresos en el mundo. Entonces, a veces creemos nosotros, y hay que sentir empatía por la situación que está ocurriendo en el país y en el mundo, y sobre todo la clase trabajadora. A veces uno recibe quejas de los trabajadores tercerizados respecto de trabajadores directos, que los tratan mal, que los humillan, que los maltratan. Son hermanos de clase. Aquí en el sindicato tienen los mismos derechos. Yo creo que hay que sentir empatía por esos compañeros que también merecen mejores derechos de los que tienen, más estabilidad, mejor protección. Por eso luchamos por ellos. Y estamos convencidos de que esa lucha es la que tiene que seguir abandonando el abuso. Entonces, esto lo digo porque no nos debe dar pena ejercer el derecho de huelga, ni miedo de hablar del concepto, ni mucho menos ocultarlo. Es un concepto, lesionar al empleador económicamente, sacarlo de la comodidad, es un derecho legítimo, un derecho humano, un derecho fundamental, como lo acaba de reconocer muy bien la Corte Suprema de Justicia. Y es permitido por la Constitución y la ley. ¿Para qué? Para llamar la atención de los empleadores, también de las autoridades y en ocasión de la ciudadanía.
Cuenta la historia que en el 2011 en Brasil hubo una huelga de maestros invisibilizada hasta que salieron y taparon la principal calle y lograron al otro día salir en todos los medios de comunicación. Entonces, eso implica también, toca sacar el conflicto en ocasiones de las cuatro paredes de la fábrica. Y por eso hoy las redes sociales juegan un importante papel. A mí me gusta mucho que hoy ya los dirigentes están metiendo cada día más en las redes, los trabajadores, los afiliados. Nosotros decimos tener 25,000 afiliados. Si cada afiliado de nosotros tuviera tan siquiera una cuenta de Twitter y nos permitiera retuitear la que ponemos nosotros en la cuenta institucional del abuso, fuéramos tendencia todos los días, tendencia todos los días. Y estuviéramos llamando la atención sobre la derogatoria del decreto 811, sobre la problemática que tenemos en el cemento de transporte, pero también sobre los campos de producción en el Huila, sobre los problemas que hay en la refinería de Barranca, en la refinería de Cartagena, sobre los contagios que hay a nivel nacional, sobre la escasa protección en seguridad y salud del trabajo. Pero estamos desordenados todavía, desarticulados, desunidos, cada quien pensando pues que el problema más importante es el mío. Estamos, como le dije ahorita, ensimismados. Tenemos que ampliar nuestra radio de acción, abrir nuestra mente, sentir mucha empatía por aquellos que tienen precarias condiciones hoy de vida, de subsistencia. Yo creo que ayer un trino que puso Félix de Bedú resume mucho y muy bien lo que pasó con la tragedia de ayer en la Tasajera. Nosotros pasamos por ahí, de Barranquilla a Cartagena, creo que, o de Barranquilla a Santa Marta. Nunca le prestamos atención, el país nunca le ha prestado atención a eso, el gobierno nunca le ha prestado atención a eso. Tenía que pasar una tragedia desafortunada como esta, que muchos han dicho que lo tienen bien merecido, me parece indolente esa posición, para darnos cuenta la inmensa pobreza en la que viven muchos colombianos, muchos de nuestros compatriotas, muchos hermanos nuestros. Tuvo que pasar eso para darnos cuenta de eso, porque del resto nosotros somos indiferentes frente a esas situaciones que ocurren a diario en nuestro país. Entonces, creo que he cumplido con el tiempo, incluso me sobraron algunos minutos. Esta presentación, creo que alguien la pidió por ahí, es de ustedes, esto no, obviamente no tiene copyright. Nosotros, los de izquierda o los que nos decimos ser de izquierda, no podemos creer en la propiedad intelectual. Entonces, la información tiene que ser pública. Este video incluso lo voy a compartir en las redes sociales del abuso para que los compañeros que no pudieron verlo pues puedan tener acceso a ella. Pero bueno, en este debate estamos, necesitamos unidad, organización, coordinación, firmeza, convicción de que unidos podemos seguramente salir adelante y ser más fuertes y estar al otro lado de la crisis, aprovechando esta crisis para fortalecernos, para crecer. Entonces voy a dejar aquí de compartir pantalla. Tenemos un ratico, algo un poco más de media hora para responder algunas preguntas o atender algunos comentarios que quieran hacer. En ese orden de la palabra, Jorge, no sé si hay alguna pregunta para Jorge o algún comentario que quiera hacer antes de ceder la palabra, compañero Jorge. Sí, hay un compañero de Manizales que pregunta que cómo puede ayudar las nuevas decisiones que está tomando la Corte en materia de protesta al tema de la lucha que desarrollan los compañeros de la SUO. O sea, en mi respetuoso parecer, indudablemente que las autoridades judiciales, más recientemente la Corte Suprema de Justicia, pero antes la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, ayuden a darle firmeza, solidez jurídica a la tesis que históricamente ha defendido la lucha de que en la cadena de los hidrocarburos es posible afectar la producción, es posible realizar huelga, es muy importante porque eso no solo le da legalidad y legitimidad a las acciones que se están tomando, sino que ante una eventual arremetida de parte de Ecopetrol contra los trabajadores para tratar de votarlos por una supuesta ilegalidad de lo que hacen, permitiría su defensa de manera exitosa. Por esos pronunciamientos de distintas autoridades judiciales, me parece a mí, Ecopetrol optó por el camino que optó para atacar a los partícipes en la actual protesta.
Es decir, lo que los están acusando, lo que los están sancionando, aunque Ecopetrol diga que las cartas de prevención no es una sanción, es por saltarse un protocolo. O sea, una cosa en principio formal, se supone que lo que ustedes hicieron lo pueden hacer, la desconexión del nivel central, pero para desconectarse y ganar el mando manual desde cada una de las estaciones y subestaciones, hay que hacerlo siguiendo un protocolo. Como no lo hicieron, por eso es que les envían la carta de prevención. En todas las comunicaciones que hasta ahora conozco de Ecopetrol, en ninguna se hace alusión a la protesta en sí, sino se pretende mostrarla como hechos individuales aislados. Y una segunda cosa, que se pregunta en relación con que muchos empleadores intentan, muchos patronos intentan buscar que los sindicatos tengan que resarcir, tengan que pagarle al patrono los perjuicios económicos que se le causan con las acciones de protesta, de parálisis de producción o de otros tipos de protesta. En realidad en eso hay muchos intentos patronales, pero hay pocas condenas en concreto, por una razón fundamentalmente. Es que el trámite que existe para conseguir que una huelga se declare legal o ilegal tiene como objetivo solamente ese. Así la huelga, así la sentencia, perdón, diga que la huelga fue ilegal, esa sentencia no condena al sindicato promotor de la huelga a pagar perjuicios. Esos perjuicios adicionales hay que buscarlos en un proceso ordinario que se tarda mucho tiempo y toma muchos esfuerzos que podrían eventualmente resultar más costosos que los perjuicios que logra demostrar el empleador. En el caso en que a nosotros nos declararon ilegal la huelga al que hacía alusión Edwin, en el caso de Petro Santander agarró esa sentencia y nos empezó a acusar, a chantajear un poco de que iba a hacer que nos quitaran la personería jurídica y que nos condenaran en cerca de 6.000 millones de pesos, que era los perjuicios en que Petro Santander tasaba las consecuencias de la acción. En ese caso en concreto, el tema de que Petro Santander se abstuviera de iniciar la demanda contra la personería jurídica y de que no nos demandara por perjuicios, se consiguió de manera extraprocesal en un acuerdo que se hizo con la empresa, incluso el cual también permitió que no hubiera ningún despedido y que las personas, 17 trabajadores a los cuales Petro Santander iba a despedir, finalmente no fueran despedidos, sino que sus contratos de trabajo de la mayoría terminaran de manera bilateral por un arreglo que implicó que a los compañeros les pagaran una cifra de dinero, y a los 3 que habían despedido, el año pasado logramos tanto que un juzgado en Bogotá como que la sala laboral del tribunal anulara los despidos y los reintegrara. Yo termino ya no con una pregunta, sino haciendo una alusión a lo que ha venido insistiendo Edwin alrededor de la huelga, a una consideración de carácter eminentemente procesal. O sea, estando en acuerdo absoluto con las tesis esbozadas por Edwin, de que es perfectamente posible desarrollar huelgas en la cadena de los hidrocarburos, en todas las empresas, desde Ecopetrol hasta la más pequeña, que es posible hacer distintos tipos de huelga, incluida la huelga que sigue a una ausencia de acuerdo sobre un pliego de peticiones, a una negociación directa fallida, que acaban de aclararse por parte de la Corte Suprema de Justicia. Hay que tener en cuenta algo, compas, por lo cual yo sinceramente recomendaría que sigamos implementando los trámites muy fáciles de desarrollar antes de la huelga. Y es que la decisión
La, de- la decisión la decisión en el caso de los trabajadores del hospital de Maicao es una decisión a la cual se llegó por una minoría muy estrecha, una minoría de 4-3. Y atrás de esa minoría hay una explicación muy concreta, y es que 3 de los magistrados de la Sala de Casación Laboral que venían defendiendo la tesis de que no se amparaba la huelga en los servicios públicos esenciales, terminaron su periodo, y en esta decisión del 24 de junio, que se notificó el 30 del mes pasado, participaron 3 magistrados recién llegados. Se estrenaron con esa decisión. Entonces, tenemos una mayoría muy débil todavía. Lo ideal sería que esa mayoría se profundizara, que pasáramos de 4-3, a 5-2, a 6-1, a 7-0, que sería el nivel óptimo, antes de que empecemos a salir a hacer las huelgas sin aplicar los requisitos más elementales, como es la participación democrática en la toma de la decisión, el tema de la información al empleador. Personalmente me parece, con todo el respeto, que 2 días no son un tiempo suficiente para que un empleador de la cadena de los hidrocarburos se prepare de manera eficaz y eficiente para enfrentar un paro. Alcanza a hacer unas cosas en 2 días, pero no lo suficiente para evitar la huelga. Entonces, en mi opinión, respetuosa, llena de elementos procesales, lo ideal sería que antes de que salgamos a hacer la huelga, sin aplicar estos condicionamientos mínimos, se hayan producido, se haya decantado más la línea jurisprudencial, haya una jurisprudencia tranquila y pacífica, que se conseguiría con otras 2 nuevas decisiones que deben producirse antes de que se termine el año, porque hay varias demandas parecidas a esta del Hospital de Maicao en curso, y que entre tanto nosotros nos esforzáramos por cumplir con esas 2 condiciones básicas: que los afectados participen en la toma de la decisión y que se le permita al empleador que se le avise que se tomó la decisión y que se va a implementar, mínimo con 2 días hábiles de anticipación. Gracias. Bueno, para responder una de las preguntas que estaba ahí en el chat y empezar a hacer aquí de pronto, está cayendo un palo de agua aquí en Barranca y hay mucho trueno. Comparto lo que ha señalado Jorge. Sí, el presidente es todavía muy débil, muy frágil, así lo reconocemos. Ojalá esa sea la tendencia, que no solamente se mantenga, sino que se imponga en ese. Yo también lo mencioné, nosotros somos capaces de cumplir esos requisitos, que no son nada del otro mundo, más allá que la decisión sea democrática. Es decir, si este es un sindicato cuya plataforma de lucha señala ser democrática, pues debe tomar decisiones democráticas. Alguien preguntó algo sobre el tema de las cartas. En la carta que le pasamos al presidente Dayón, creo que quedó justificada nuestra tesis de que esas cartas son ilegales. Nosotros hicimos imponerle una sanción que está en primera instancia. Obviamente toda está suspendida la ejecución de la sanción contra la empresa por eso. Hemos ganado algunas tutelas, algunas las hemos perdido. Tenemos demandado el reglamento interno de trabajo. Pero más allá de esos temas individuales, creemos que esas cartas y las citaciones a descargos son sanciones que van en contra del derecho laboral colectivo, y por lo tanto, como aquí hay una acción colectiva, debe revisarse a la luz del derecho laboral colectivo y no del derecho laboral individual. Consideramos que son violatorias del debido proceso. Iríamos a plantear un juicio constitucional a través de una acción de tutela en ese sentido. Y para responder una de las preguntas que hicieron aquí, tipo de huelga, a mi modo de ver, y es lo que hemos estado insistiendo y queremos seguir insistiendo, mañana tenemos juntos y vamos a volver a insistir en lo mismo. En la SUB, en el segmento del transporte, nosotros deberíamos redefinir la tarea. Y redefinir la tarea no es bajarle ni bajarle la fuerza, por el contrario, esto permitiría darle más fuerza. Y es ganar las mayorías ahí entre todos los trabajadores. Todos nos vamos ahí y le hacemos campaña a favor de la huelga. Y redefinimos la tarea y estaríamos hablando de una huelga socioprofesional. ¿Por qué? Porque obviamente
Aquí lo que están es cambiando las condiciones de empleo y que tiene un impacto directo en la vida profesional de los trabajadores. Ese sería el tipo de huelga de que estaríamos allí hablando. Redefiniríamos, ganaríamos una votación, preavisaríamos al empleador. Estoy totalmente de acuerdo con Jorge. Por eso generalmente los sindicatos, como tampoco nos gusta ir a huelga, esto no es algo que hagamos por deporte, siempre esperamos cerca del día 10 y no la pegamos al día 2 para responder, para complementar lo que planteó Jorge. Y nosotros mismos nos encargamos de controlar cuáles serían los mínimos. Eso repotenciaría nuestra acción de movilización en el segmento de transporte y nos permitiría mejorar la correlación de fuerzas y lograr nuestro objetivo allí, que es una mejor negociación en favor de todos los trabajadores afiliados a esta subdirectiva. Compañero Oscar Martínez, tiene uso de la palabra. Buenas tardes, compañeros. Gracias, presidente. Muy puntual. Lo que le entiendo al doctor Jurado es que, digamos, la forma en que yo haga mi protesta, si yo digo que es un paro o una huelga o que se enmarque, digamos, dentro de un ámbito jurídico, en caso de una sanción hacia mí tengo mayores posibilidades de defenderme, o incluso no una sanción, sino tengo mayores posibilidades de defenderme. Y yo le digo al patrono que le estoy haciendo una huelga o le estoy haciendo un paro, esa es mi pregunta. A de pronto decirle estoy haciendo una anormalidad laboral, ¿qué connotaciones tiene esa? Porque pues uno entiende que en derecho cada palabra o cada alusión a cada término tiene un significado pues jurídico. Esa es mi pregunta, muchas gracias. Y les digo que vengan a Mariquita, que acá está haciendo buen clima, no está lloviendo tanto. Gracias. Presidente, si me permite un comentario muy preciso. Compas, es que parte de la disputa está entre lo que pretende imponer Ecopetrol y lo que desde la USO se está manejando. Ecopetrol pretende mostrar lo que está pasando como un conjunto de acciones individuales que se están dando al mismo tiempo. Mientras que la USO lo que defiende es la tesis de lo que se está haciendo es una acción colectiva, amparada por las normas constitucionales que le facultan al sindicato desarrollar huelga y otras formas de protesta. Por eso Ecopetrol los empieza a acosar a cada uno por cada uno diciendo usted violó un protocolo y pare de contar, porque ellos buscan presionar la acción colectiva acosando a las personas de carne y hueso. Parte de la estrategia de defensa es el sindicato hace lo que está haciendo. No, es que eso no es una labor de los trabajadores de Coveñas o de los trabajadores, etcétera, ¿cierto? De la Vicepresidencia de Transportes, sino esa es una decisión, una orientación y un ejercicio desde el sindicato. Es una labor colectiva y eso, presentado así, sin dudarlo, le aumenta las posibilidades de defensa a las personas, a los individuos que hacen parte del sindicato.